mi complemento o objeto. Jorge pintó todo el taller. Sujeto, verbo y complemento de objeto directo, ¿no? De esa manera se utiliza la voz activa. Generalmente hablamos nosotros en voz activa. A ver, tenemos más ejemplos aquí. Aquí tenemos, dice Susie, change the flat tire. Si ustedes se fijan, sujeto, verbo y complemento. Sujeto, verbo y complemento de objeto directo. Igual en español, Susie cambió la llanta pinchada. ¿Quién está haciendo la acción? Susie. Acción del verbo. The director gave you the instructions. El director, sujeto, gave, verbo y complemento de objeto directo. El director te dio las instrucciones. ¿Quién está haciendo la acción? El director. Iván disconnected the machine. Iván, sujeto, disconnected, verbo y complemento de objeto directo. Iván desconectó la máquina. Iván, sujeto, desconectó, verbo y la máquina, el complemento de objeto directo. They bored the walls to install the wires. Ellos perforaron las paredes para instalar los cables. They, sujeto, bore, verbo y el complemento de objeto directo. ¿De quién está haciendo la acción? Ellos perforaron las paredes para instalar los cables. Entonces, en conclusión, la voz activa se utiliza más para cuando nosotros hablamos, ¿no? En cambio, la voz pasiva se utiliza para hacer las oraciones en inglés técnico. Entonces, no olviden la fórmula de la voz activa. Tenemos aquí. Sujeto, verbo y objeto. Esa es la fórmula de la voz activa, ¿no? Donde el sujeto hace la acción del verbo. Ya, no olvidarse eso. Muy bien. Entonces, pasamos a la voz pasiva. ¿Qué nos dice la voz pasiva o the passive voice en inglés? Dice, el sujeto recibe la acción del verbo y el complemento agente realiza la acción. Esto es al revés. Al revés. El sujeto, por ejemplo, en la voz activa, hemos dicho, es el que realiza la acción. En cambio, aquí, el complemento es el que realiza la acción. Cambiar una oración activa a oración pasiva permite identificar el objeto directo. Lo he puesto en español para que ustedes puedan darse mejor cuenta, ¿ya? Y aquí tenemos los ejemplos. Con los ejemplos ustedes van a entender mejor y tenemos la fórmula de la voz pasiva. Aquí está la fórmula de la voz pasiva. Aquí está primero el objeto, luego tenemos el verbo y el participio pasado del verbo. Esto también han debido llevar ustedes con el anterior semestre con su profesora, la anterior docente, ¿no? Lo que vamos a hacer es convertir todas las oraciones que están en voz activa, aquí, si ustedes se fijan, todas estas están en voz activa, ¿no ve? Donde dice, mi jefe compró una bobina grande. Jorge painted the entire workshop. Jorge pintó todo el taller. Susie cambió la llanta pinchada. El director te dio las instructions. Iván desconectó la máquina. Ellos perforaron las paredes para instalar los cables. Todo eso está en voz activa. Las mismas oraciones vamos a pasar a la voz pasiva. ¿Ya? Por ejemplo, dice, a big coil was bought by my boss. Una bobina grande fue comprado por mi jefe, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, esto que estaba como objeto se convierte en sujeto. Y aquí está la fórmula. Más el verbo to be en pasado, was. El pasado del verbo to be también se lleva en 200. Han debido llevar eso con su profesora anterior, ¿no? El anterior semestre. Y el pasado del verbo. Bought by my boss.
Una bobina grande fue comprada, aquí está el verbo, por mi jefe. Lo que era antes sujeto se convierte en objeto, ¿no? Dice, una bobina grande fue comprada por mi jefe. Ahora lo que decía, Jorge pintó todo el taller, al revés. Todo el taller fue pintado por Jorge. The entire workshop was painted by Jorge. Igual, la llanta pinchada fue cambiada por Susi. Lo que decía, Susi cambió la llanta, dice, ¿no? Susi cambió la llanta pinchada, decía. Susi estaba haciendo la acción. Ahora aquí dice, the flat tire, la llanta pinchada, fue cambiada por Susi. The instructions was given to you by the director. Decía, ¿no ve? El director te dio las instrucciones, le decía, ¿no ven? En la voz activa. En cambio, esto es al revés. The instructions, las instrucciones, fueron dadas por el director. Lo que era antes sujeto se convierte en objeto. The machine was disconnected by Iván. Nuestra oración era, Iván desconectó la máquina, ¿no? Entonces, aquí al revés. La máquina, the machine, was disconnected, el verbo, por Iván. The walls was bored to install the wire by them. El anterior era, dice, ellos perforaron las paredes para instalar los cables, decían, ¿no ve? Entonces, igual. Se convierte, lo que es en sujeto, se convierte en objeto. Las paredes, the walls, was bored, el verbo, to install the wires by them. Aquí está por ellos, ¿no? Entonces, todo lo que era antes sujeto se convierte en objeto directo. Una bobina grande fue comprada por mi jefe. Todo el taller fue pintado por Jorge. La llanta pinchada fue cambiada por Susi. Las instrucciones te fueron dadas por el director. La máquina fue desconectada por Iván. Las paredes fueron perforadas para instalar los cables por ellos, ¿no? Entonces, una de las características o de las claves de la voz pasiva es el by. Este by siempre es por alguien, por by, ¿no? Por quiere decir porque, por, ¿no? Entonces, ustedes, esa es la clave. Cuando demos el examen, entonces ustedes tienen que fijarse, tal vez yo les voy a decir reconocer si es voz activa o si es voz pasiva. Ustedes tienen que fijarse, esta es una clave bien importante, el by en inglés, que se traduce como por. Ahora aquí tenemos unos cuantos ejercicios que lo vamos a hacer today, hoy día. Ya esto va a ser práctica para el siguiente bimestre, para el tercer bimestre. ¿Qué van a hacer? Dice, he puesto también en español para que ustedes puedan entenderlo bien. Exercise. Pasar las siguientes oraciones que están en voz activa a la voz pasiva y traducir como el siguiente ejemplo. Aquí está el ejemplo. The mechanic students disassemble the machine. Su traducción. Los estudiantes de mecánica desmontaron la máquina. Esto es voz activa. Ahora paso a la voz pasiva. The machine was disassembled by the mechanic students. La máquina fue desmontada por los estudiantes de mecánica. Voz pasiva. Este es un ejercicio que sí o sí va a haber para el tercer bimestre. Igualito, así como esto, esta misma operación. Así que ustedes, como trabajo práctico, van a hacer el 2, el 3, el 4 y el 5. 5 nomás creo que son, a ver. Ah, no, 10 habían sido. No, 10 nomás son. Entonces, esos 10 van a ser ustedes. ¿Cómo? Aquí está el ejemplo. Primero, dice, somebody stole the calipers from the mechanic workshop. Entonces, primero tienen que traducir. Alguien, está mi bolita. Aquí, ¿no? La traducción. Alguien
robó los calibradores del taller de mecánica. Voz pasiva tienen que poner. Entonces tienen que poner los calibradores, aquí en la traducción, los calibradores fueron robados por alguien. The academic director congratulated the mechanics. El director académico felicitó a los estudiantes de mecánica. Aquí tienen que colocar los estudiantes de mecánica fueron felicitados por el director. Iván did the best practical work. Iván hizo el mejor trabajo práctico. Voz pasiva. El mejor trabajo práctico fue hecho por Iván. The computer altered the files. La computadora alteró los archivos. Ustedes en pasiva tienen que poner los archivos fueron alterados por la computadora. Así, tal cual este mismo ejemplo. ¿Han entendido, chicos? Hola, hola. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿hay preguntas o no hay preguntas de cómo tienen que hacer la tarea? Ya. Bueno, si no hay preguntas, entonces esa es la tarea para la siguiente clase. Ahora voy a llamar la lista, por favor, para poder avisarles su nota, ¿ya? A la Subieta. No está. Presente, Alanes, profe. ¿sí? Ese presente. ¿Dónde está la Subieta? No le veo. Ay, aquí está, a la Subieta presente ya. Alanes Ledesma. Alanes Ledesma. No hay. Ari Francisco. Ari Francisco. Para todos tiene que ser la regla, para todos tiene que ser, les ha aumentado 3 puntos como préstamo para el siguiente bimestre. Entonces, el siguiente bimestre van a tener para poder ustedes mejorar y también el final. Si no mejoran esos dos, los que están mal, entonces lastimosamente se van a tener que quedar a segunda instancia, ¿no? Entonces, les he aumentado, por ejemplo, a ver, a todos, sus notas, a ver, Alá, por ejemplo, su nota es 1. Alanes, no está, pero Ari, 3 tiene. Ayaviri no me ha entregado su examen. Cardoso tiene 4. Las notas así sucesivamente están. Ustedes saben, les he enviado a su correo electrónico. Docente le he entregado, le he enviado porque decía... Primero terminaré, por favor, después los reclamos, ¿ya? Después las aclaraciones y reclamos. Vamos a primero terminar. Yo les voy a dar todas sus notas. Les he enviado las notas a su correo electrónico, ¿verdad? Todos han recibido sus notas, todos los que me han entregado su examen, ¿ya? Entonces, voy a ir avisando las notas del primer y del segundo bimestre. Por favor, atentos, porque no voy a volver a repetir. Todos los que han dicho presentes, entonces voy a llamarles. A la Subieta José, primero voy a decir la primera nota del primero sobre mente y luego del segundo también que es sobre B. A la Subieta José, 16 y 9. Alanes no está. Ari Francisco Cristian, 14 y 10. Ayaviri Gutiérrez, 13 y 5. Cardoso Umaña, 15, 12. Luego tenemos Caberos Bismarck, 14, 11. Luego tenemos Condori Tola, 16, 16. Luego tenemos Covarrubias Zapaza, 15, 16. Crespo Mamani, 14, 15. García Antonio, 14, 11. García Alberto, 12, 17.
Laura Rebollo, 14, 14. López, no está. Mamani Eddie Joel, 17, 15. Mamani Moya Max, 12, 15. Moya Álvarez, 12, 16. Nina Macías, 14, 16. Olivera Terceros, 17, 16. Padilla Montesinos, 15, 13. Pinto Morón, 14, 13. Quiñones Vázquez, 16, 18. Quirós López, 14, 15. Rodríguez Córdoba, 16, 13. Sandoval Abasto, 14, 10. Solano Bustamante, 16, 15. Terán Vilca, 12, 12. Y Terceros Caero, 15, 15. Esas son las notas, chicos, del primero y del segundo sobre 40 puntos. 20 el primero y 20 el segundo. Estas notas que vamos a entregar, y ¿alguien quiere hacer ahora alguna pregunta? Estoy para escuchar. Yo, profe, Covarrubias. Profe, Covarrubias. ¿por qué tengo 6 en el segundo? Si no me falta ni un trabajo, he hecho mi examen. Covarrubias. Covarrubias del segundo me está hablando, ¿no? Sí. 8 es tu examen. Ya. 8 más 3 puntos es 11, ¿no ve? 11 más 5 son 16. Ah, es que, profe, escuché 6, perdón. Ya. Pues les he dicho, escuchen bien, chicos, les estoy diciendo. ¿Otra? ¿Otro que quiera reclamar? ¿Hola? ¿Nadie más? ¿Están entonces todos bien? No hay nadie más. No sé quién me estaba diciendo por qué mi examen, no sé qué me estaban diciendo. ¿Quién era? No me acuerdo. Vamos a ver quién no ha dado examen. Bueno, este creo que se ha retirado. Ah, Ayaviri. Ayaviri, sí. Ayaviri no ha llegado tu examen. Ayaviri. Sí, porque decía entregado, porque he enviado y entregado, ya no se puede ni responder ni una pregunta más. Sí. Y eso que en el WhatsApp igual le preguntaron es hasta qué hora era y yo le mandé más antes. No hay tu examen. Mira, y es del único que no ha llegado. No hay tu examen. Ya he revisado más de varias veces. Voy a enviar a ver al WhatsApp, voy a enviar lo que... vamos a poner trabajo práctico para el tercer bimestre. Para el tercer bimestre. Hacer 5 oraciones en voz activa y luego pasar a la voz pasiva. Con los siguientes verbos. Número 1.
Ya. Con esos 5 nada más, con esos 5 verbos. Perforar, medir, conectar, montar y colocar. Bore, measure, connect y assemble y put. ¿Ya? Por favor, quiero que empleen estos verbos en la voz activa y luego pasen a la voz pasiva. Para la siguiente clase, voy a llamar para que defiendan. No van a escoger ustedes el mejor verbo que hagan y les voy a pedir que lean. Ya van a defender su trabajo práctico la siguiente clase. ¿Está entendido, chicos? Hola, hola. Hello. Esto es muy aparte de la tarea que nos ha dado, profe. Muy aparte de la tarea. Sí o sí ustedes tienen que hacer los ejercicios, los 10 ejercicios. Voy a revisar. O sea que voy a llamar indistintamente por orden de lista, por decirles. Primero voy a revisar la tarea que hemos avanzado el día de hoy, sus ejercicios, ¿no? Esta tarea que les estoy dando ahorita es igualito que la anterior, ¿no? Lo mismo es, solamente que ustedes tienen que hacer desde la oración. En cambio, en la que estemos avanzado hoy día ya está la primera oración en voz activa. Tienen que pasar a la voz pasiva, ¿verdad? Aquí, en cambio, tienen que hacer desde la voz pasiva, tienen que hacer. Primero la voz activa, traducir, luego pasar a la voz pasiva y traducir, ¿no? Aquí dice bien clarito. Hacer 5 oraciones en voz activa y luego pasar a la voz pasiva. Aquí me estaba olvidando, entre paréntesis, traducir. ¿Ya? La misma forma tienen que hacer, ¿no? Por ejemplo, pondrán aquí yo estoy perforando, por decirles, la plancha de acero, ¿no? Y van a pasar eso a la voz pasiva. La plancha de acero está siendo perforada por mi persona, ¿no? Por mí. Eso sería la tarea para el tercer bimestre, para el trabajo práctico de la siguiente clase. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? En realidad, las notas con los 3 puntos que les estoy prestando están bien. Se podría decir que están bien las notas de la mayoría de ustedes. A excepción de uno que otrito, la mayoría, yo diría que todos casi están bien, a excepción de un hito será, un hito o 2 puede ser, a ver quién, puede ser que digamos, tiene que mejorar un poco más el tercero y el final, ¿no? Después la mayoría de las notas están bastante bien, no hay problema. Bueno, si no hay nada más que preguntar, entonces quedaríamos aquí y por favor, la siguiente clase a defender sus trabajos prácticos. ¿Listo? Bueno, entonces les deseo un buen día y que la pasen bien. Nos vemos, chicos, la próxima clase. Bye, bye. Chao, chao, profe. Chao, chao. Profe. Chao.